Biblias en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, si tiene usted su Biblia, y si no, pues busque a alguien por allí que no, de los que tienen, por favor, compartan con los que no tienen, para que todos podamos leer la palabra de Dios. Compartan por ahí con el hermano Juan Pablo. Gloria a Dios. Yo se lo doy. Dígame, pero ¿qué número es? Juan Pablo. Juan Pablo. El texto es Salmos 1. Salmos 1. Gloria al Señor. Alabado sea su santo nombre para siempre. ¿Ya lo tienen? Ese salmo es un salmo que creo que muchos se lo saben de memoria. Ojalá que sí. Y si no, le voy a invitar a que se lo aprenda de memoria. Yo casi me lo sé de memoria. Pero con el casi de veces se me olvida algún versículo. Así que lo vamos a leer. ¿Están listos? Vamos entonces. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bendito Dios y Padre nuestro, estamos aquí para escuchar tu palabra. Estamos aquí para escuchar tu voluntad, Señor. Te rogamos que seas tú hablándonos al corazón, tocándonos, Señor. Anímanos, exhórtanos y permite, Señor, que cada una de tus palabras no caigan a tierra, sino que las metamos muy dentro de nuestro corazón, para que cada día, cada momento las podamos recordar y podamos meditar en ellas, Señor, aún en la noche cuando descansamos, meditar en tu palabra. Padre Celestial, muchas gracias. Permite que cada uno de los que estamos aquí recibamos esta palabra tuya en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? ¿A cuántos les gustan las noticias? ¿A cuántos les gustan las buenas noticias? ¿Y a cuántos les gustan las malas noticias? Oyendo las noticias de vez en cuando, comienzo a oír las malas primero. Ya ve cómo está el mundo, ¿verdad? Lo primero que sacan es lo malo, las malas noticias. Y por último dicen, ahora vamos a cambiar y vamos a darles mejores noticias. ¿Sí? Pues tengo para ustedes en esta tarde que la palabra del Señor aquí en este salmo tiene buenas noticias y malas noticias. Amén. Y el tema que yo quiero compartir en esta tarde con ustedes se titula El destino final de los incrédulos. El destino final de los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Pues es bien fácil de entender, ¿verdad? Los que no creen, los que no pueden creer la palabra de Dios. Por supuesto, estamos hablando de la palabra de Dios, los que no creen a Dios. Hay en el mundo ateos que dicen no creer en Dios, pero que en algún momento de su vida expresan esta palabra: ¡ay, Dios mío! Y no sé ese ateo a qué Dios se refiere entonces, porque dice Dios mío, pero ¿a qué Dios se refiere? No lo sé, pero hay algunos que así se expresan en los momentos difíciles
y son incrédulos. Así que vamos a estar en esta tarde hablando del destino final de los incrédulos. En la palabra de Dios no solo tenemos buenas noticias, también tenemos malas noticias, y esto depende del que las recibe. ¿Qué va a hacer? Va a oír, va a escuchar, va a atender. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuáles son las características de los incrédulos? ¿Qué características tienen los incrédulos? Vamos a ver una cita en Romanos 1:29. Cuando el apóstol Pablo habla a los romanos, está hablando aquí de cómo está el mundo, de cómo actúa el mundo. Y aquí se refiere también a buenas noticias y a malas noticias. Por ejemplo, en el verso 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Es buena noticia o no es buena noticia? Por supuesto que es buena noticia. Está hablando que el Evangelio es poder de Dios. ¿Ha experimentado usted que el Evangelio es poder de Dios en su vida? Bendito sea el Señor. Pero ahora vamos a ver las malas noticias aquí, en el versículo 29 en adelante. Dice, desde el 28, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y sigue la lista: necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Estos, dice el 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? Muerte. No solo las hacen, fíjese, no solo se deleitan, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Se gozan, se alegran. Esta es la actitud de los incrédulos. Esta era la actitud del tiempo de Noé, de la generación de Noé. Por eso no creyeron. No creyeron porque eran ¿qué? Incrédulos. No creyeron. Por más que les predicaba Noé, ellos no creyeron. Estaban llenos de todas estas cosas que están aquí. Y vino el diluvio, ¿y qué pasó? Se los llevó a todos. Gloria al nombre del Señor. Estas son las características de los incrédulos. Y estas son las características que vemos en nuestro mundo hoy día. Hay muchos creyentes, gracias a Dios por los que hay, pero hay más incrédulos que creyentes. Y estoy hablando de creyentes en el Señor, porque hay muchas cosas que creer. Pero estamos hablando de creer en el Señor. La Biblia dice: el que creyere, será salvo. Amén. La Biblia dice, hermanos, que el que cree en el nombre de Jesucristo, será salvo. Pero también dice que el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que hasta es un beneficio ser un creyente, porque si usted no cree, oiga, no tiene remedio. Los incrédulos no tienen remedio.
No hay peor cosa que una persona no le crea a Dios, o que crea que Dios no existe, o que crea que la palabra de Dios es una invención de los hombres. Hay muchas personas que dicen que esto lo escribieron hombres, y es verdad, lo escribieron hombres, pero hombres de Dios, hombres que Dios los usó para que escribieran esta escritura. De manera que la palabra de Dios se complementa y no se contradice desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no es cierto? La Biblia no se contradice. Dios no se puede contradecir. Dios complementa todo su plan desde Génesis hasta Apocalipsis. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que ¿qué hacer? ¿Creer o no creer? Bueno, dirá usted, yo ya soy un creyente. ¿De verdad usted es un creyente? Si es un creyente, de verdad, lo felicitamos. Si no es un creyente, la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea que el mundo es incrédulo, pero cuando nosotros vamos y les predicamos la palabra de Dios, no les predicamos otra cosa, sino les predicamos a Cristo, les predicamos el Evangelio, les predicamos la buena noticia, y ellos creen a esta noticia. Entonces Dios empieza a cambiar la incredulidad en fe. Amén. ¿Se acuerda usted cuando usted era un incrédulo? Porque no me digan ustedes que eran muy creyentes antes. Algunos dicen por ahí nacieron en el Evangelio. Yo también nací en el Evangelio, pero el que haya nacido en el Evangelio no me hizo creyente. Yo tuve que experimentar en mi propia vida la necesidad de tener fe en el Señor, de conocer al Señor. Necesitamos conocer al Señor. Y entonces nos dice la gente, ¿y cómo es el Señor? Y quieren ver una imagen de pelo largo, rubio, y hasta le han puesto el rubio de Galilea. La verdad es que no sabemos cómo fue Jesús en su fisonomía, pero sí sabemos cómo fue Jesús en su carácter. Dios no quiere saber si tú tienes nariz chata, cara redonda, si eres chaparro. Dios quiere conocer tus actitudes. Si por chaparro fuera, yo no entraría al reino de los cielos. Quedó corto. Me quedo corto. Pero gracias a Dios que no importa mi tamaño, mi fisonomía. Lo que importa son mis acciones. Amén. Así que lo que importa es cómo piensas, lo que haces, lo que decides. Eso es lo que forma tu carácter, lo que sabes de la palabra de Dios. Porque si no sabes de la palabra de Dios, estás un poquito corto, digo, mucho corto. Necesitas preocuparte. ¿Qué tanto sabes de la palabra de Dios? Eso es lo que vas a practicar, eso es lo que vas a vivir. Bienaventurado el varón, ¿qué dice el Salmo? Que medita en su palabra de día y de noche. Fíjese que eran como las 3 de la mañana y se me fue el sueño y no me podía dormir, y solo pensando en el mensaje estaba yo, meditando en la palabra de Dios. Y ahí estaba dando vueltas, pero me acordé, David, yo medito en mi cama todas las noches. Bueno, pues voy a meditar entonces. ¿Qué tanto sabemos de la palabra de Dios para que la podamos aplicar a nuestra vida? Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros nos esforcemos día con día
a conocer más y más y más de la palabra de Dios. Y qué bueno, yo le digo a los predicadores, a los que predican tras este púlpito o tras el púlpito, o los que enseñan, es un privilegio para ustedes que se les dé este privilegio de predicar, porque entonces usted se esfuerza. Y si ustedes no predican, esfuércense más, porque entonces tienen una excusa. Al fin yo no tengo ni privilegios, dicen. Pues no tienes privilegios porque no te esfuerzas. Tienes que esforzarte más. Amén. Alaban a Dios. No se me enojen, ¿ok? Yo no tengo la culpa. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Veamos el correr de la vida de un incrédulo y nosotros creamos a la palabra de Dios, porque es nuestra esperanza y nuestra seguridad de salvación en Cristo Jesús. No imitemos a los incrédulos. Antes éramos incrédulos. Pablo, escribiéndole a una de las iglesias, les dice, creo que a los Efesios, les dice: esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Amén. Ya habéis sido justificados por el Espíritu de vuestro Dios. Entonces somos diferentes. Tenemos nueva naturaleza. No somos de la naturaleza del mundo, somos de la naturaleza de Dios. Amén. Tenemos nueva ciudadanía. Usted quizás no sea ciudadano de los Estados Unidos, pero ¿qué importa? Usted tiene la ciudadanía del cielo. Usted es ciudadano del reino de los cielos, de manera que usted, cuando llegue al reino de los cielos, no le tiene que tocar ni a Pedro: ábreme la puerta. Porque muchos dicen que le van a decir a Pedro: oye, ábreme la puerta, ¿no? Piensan que le van a poder dar una mordida a Pedro y él les va a abrir la puerta. Al cielo no se viene así, no se va así. Al cielo tienes que tener la puerta franca entrada. Dijo el Señor a su siervo fiel: venid, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Y qué dice? Entra en el gozo de tu Señor. ¿No quiere usted que el Señor le diga así? Amén. ¡Qué bendición! Gloria al Señor. Porque eso es lo que Dios nos ha dado, hermanos. Pero esto no es para los incrédulos. ¿Es para quiénes? Para los creyentes. Para los creyentes en Cristo Jesús. Y para los creyentes practicantes, no teóricos. ¿Oyó eso? ¿Entendió eso? Hay creyentes teóricos. ¿Saben la teoría? Pero la práctica la pasan por alto. Mi esposa pasó el test de licencia teórico, pero no ha podido pasar el práctico, porque es lo más difícil, ¿verdad que sí? Yo no creo que la pasé a la primera tampoco. No soy tan inteligente como muchos de ustedes. Y eso no quiere decir que Dios no me haya hecho inteligente, pero es que a veces somos flojos, perezosos. No, no es para usted, es para mí. Por eso no pasamos la prueba. Entonces, hermanos, es importante que sepa usted que esto es para los creyentes. Todas las cosas que decimos aquí son para nuestra edificación. Necesitamos edificarnos, dice el apóstol Pedro, en nuestra santísima fe. Es que no es cualquier fe, hermano. Esta no es fe en Buda, en Krishna. Esta no es una fe en Confucio. Confucio confundió a todos. Pero esa es una fe en nuestro Creador, el que hizo los cielos y la tierra. Hay quienes dicen que Dios no pudo haber hecho los cielos y la tierra. Y entonces se inventaron la famosa evolución, que primero fue una explosión y que de ahí aparecieron los planetas, y luego que de ahí vino la tierra, y luego que vino un chango
Y que de ese chango vino el hombre, o sea que usted debe parecerse al chango. Nosotros no venimos de los mandriles. Los mandriles siempre van a estar recolgándose de los árboles. Y nosotros no actuamos así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Denle un aplauso a los hijos de Dios. A Él. Porque Él vive. Porque Él reina. Porque Él es el mismo. De ayer y de hoy y de por todos los siglos. Y a su nombre. Él vive, hermanos. Gloria al Señor. Lástima que el hombre se pierda esa bendición de saber que Él vive, de experimentar, de ser tocado por el Señor y que pueda ser transformado. Porque, hermanos, es algo maravilloso cuando Dios transforma al hombre. Y me acordaba de lo que la hermana decía el viernes y me estaba acordando del apóstol Pedro. Este hombre fue transformado, hermano. Fue transformado totalmente. Él tenía una mente decía que era muy sabio, que se conocía mucho, pero a lo último no sabía nada. Por eso aquel filósofo griego dijo: yo solo sé que no sé nada. Pero ahora que ya sabes, más vale que sepas que los incrédulos no pueden entrar en el reino de Dios. ¡Alaban a Dios! Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo contrario a la incredulidad es la fe. A un incrédulo, ninguna evidencia le convence. Fíjese, a un incrédulo, ninguna evidencia le convence. Alguien dijo: si naces una vez, morirás 2 veces. Pero si naces 2 veces, morirás una vez. ¿Entendió eso? No. Oiga bien, si naces una vez, vas a morir 2 veces. Vas a morir físicamente y vas a morir la segunda muerte, que es la condenación. ¿Ya entendió? Y si naces 2 veces, vas a morir solo una vez. Si naciste de tu mamá, pero luego naces de Dios, como Nicodemo, ¿eh? Naces de arriba, entonces solo vas a morir una vez. Y solamente para pasar de muerte a vida. Porque eso es lo que va a pasar si Cristo no viene antes. Porque si Cristo viene antes, ¿sabes qué te va a pasar? Solo vas a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Y vas a empezar a volar en las alturas. Te vas a ir y te vas a encontrar con Cristo para luego estar con Él en las bodas del Cordero. Y no por 10 años, no por 8 días, sino por toda la eternidad. Amén. Este es el beneficio del Evangelio. Este es el beneficio para los creyentes. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos recordar entonces que la fe viene por el oír y escuchar la palabra de Dios. Y si los incrédulos no quieren escuchar, entonces ¿cómo podrán creer? Por eso nosotros tenemos que hablar a tiempo y fuera de tiempo, todo el tiempo. Jamás se le ocurra a usted negar o callar el Evangelio. Es necesario que este Evangelio se predique en todo el mundo, dijo el Señor Jesucristo. Y cuando se predique en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Las vidas de los incrédulos, hermanos, son inútiles, así como acabamos de ver. Imagínense todo lo que hacen estas personas. Qué tremendo, ¿no? Son un chorro de cosas. Es una lista muy grande, ¿verdad? Demasiadas.
Y algunas de ellas nosotros las hacíamos, ya no las hacemos. Si usted todavía hace alguna de estas cosas, más vale que las lea, las identifique y las saque de su vida. Porque no podemos vivir la misma vida de antes, ¿no? Aquí habla de envidiosos, de contiendas, de engaños, de malignidades, de perversidad, de injusticia, de fornicación, desleales, sin afecto, todo eso. Es una lista muy grande. Bueno, de todas esas cosas ya nosotros nos estamos deshaciendo. Estamos en el mundo, pero no practicamos ya estas cosas. Y si las practica, pídale perdón y apártese. Échalas fuera en el nombre de Jesús. Bendito Señor. Y empiece a practicar la justicia, la bondad, el amor. Amén. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los incrédulos ya han sido condenados. Si un incrédulo, oiga bien, tiene la oportunidad de venir a la iglesia y oye la palabra de Dios y se convierte en un creyente, ¿verdad? Ya dejó de ser incrédulo. Pero si un incrédulo viene a la iglesia, oye el mensaje de Dios y no quiere, rechaza el evangelio, se le hace la invitación, él está allí oyendo, pero él dice: yo no creo, y se va. ¿Qué pasará con él si muere en esa noche? ¿Qué pasó? Está condenado. Si esa noche muere, ¿qué le dijeron en la parábola del rico y Lázaro? Que murió esa noche. No, del joven rico, no del hombre rico. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y esa noche se fue. ¿Había tiempo ya para arrepentirse? En el infierno no hay tiempo para arrepentirse, ¿sabía usted? Y en el purgatorio menos, porque no existe. Así que I'm sorry. Si usted creía en el purgatorio, como dicen por ahí, está usted frito. Y se cree en el infierno, pues más vale que se arrepienta. Deje de ser un incrédulo. Los que me están escuchando a través de Facebook, más vale que se arrepientan. Porque si no, la Biblia dice que si usted sigue en su incredulidad, ya está condenado. Y condenado es condenado. Cuando el juez dice: tienes cadena perpetua, ya estuvo. Tienes pena de muerte, ya estuvo. Estás condenado. El que no ha creído ya ha sido condenado por cuanto no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y usted puede estar diciéndole: gracias, Señor, de la que me libraste, porque yo estaba condenado. Todos estábamos condenados antes de venir a Cristo. Pero vino la palabra de Dios y vino la fe. Oh, hermano, gracias a Dios por la fe y por la palabra de Dios, que por causa de la fe y oímos. Qué bueno que tenemos oído. Imagine que Dios no nos hubiera dado oídos. Entonces tendríamos que decir: Señor, yo no tengo la culpa, no me diste oídos, pero nos dio 2 orejotas, 2 oídos, para oír bien, oír a la derecha y oír a la izquierda. Y 2 ojos para ver bien, ver a la derecha y ver a la izquierda. Y nos dio solo una boca para no hablar demasiado, porque hablamos demasiado a veces. Imagine que nos hubiera dado 2 bocas. ¡Qué chismeraje! Pero Dios es sabio. Dios es sabio. Gloria al Señor. Dios sabe lo que necesitamos.
Y por eso nos dio 2 oídos, para oír la palabra de Dios. Y para que no haya excusa, para que escuchemos la palabra de Dios. Y por eso nos convirtamos a Él. Por eso vengamos a Él y le pidamos perdón y seamos salvos. Porque el que no ha creído, dice San Juan 3:18, ya ha sido condenado por cuanto no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Los incrédulos mueren en sus pecados, hermano. Así lo dice Juan 8:24. Vamos a leerlo porque no estamos leyendo. 8:24 de Juan. Oigan lo que dice. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿A quién les estaba diciendo esto? A los religiosos, a los que iban al templo. Por eso hay que tener cuidado, porque usted y yo venimos al templo. Estos iban al templo, pero salían igual o salían peor. Eran los fariseos. Y les dijo el Señor Jesucristo, si no, dice, moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por eso las personas pueden venir a la iglesia, pero si vienen a la iglesia y no se convierten, y no cambian, y no creen la palabra de Dios, pues será porque vienen a la iglesia solo a descansar, ¿no? O porque les gustan los cantos, tal vez. O porque les hace falta venir a hablar con algún hermano, hermana. Yo, por ejemplo, a la iglesia católica porque tenía una novia que era católica. Antes de venir a Cristo iba yo, y pues, la acompañé. Y una vez esa novia se fue hincada de rodillas y dije, qué tonta. ¿Yo qué voy a andar haciendo eso? Hay mucha gente que viene a la iglesia, pero si no se convierten, en sus pecados morirán. Por incrédulos, hombres y mujeres, porque en el tiempo de Noé se murieron hombres y mujeres. Dios no hace acepción de personas. Algunos dicen que Dios es malo, ¿sabe por qué? Porque dice que deja que los niños se mueran en los juicios. Pero es que no saben lo que la Biblia dice. ¿Sabe qué dice la Biblia en el libro de Ezequiel? Todas las almas son mías. Y el alma que pecare, esa se va a morir. Sea niño, sea joven, sea adulto, sea señorita, sea Miss Universo, no importa. Por muy bonito que te creas y inteligente, si estás en tus pecados y no te arrepientes, vas a morir. Y vas a morir de las dos muertes. Muerte física y muerte eterna. Condenación eterna. Estos mensajes casi no les gustan a la gente, pero a ustedes les encanta. Gloria al Señor para siempre. Así que los incrédulos mueren en sus pecados. Pero le tengo más. Los incrédulos serán juzgados por la palabra de Dios en el día postrero. 12:48 de Juan. 12:48. El 47 vamos a leer desde allí. Oiga lo que dice. Y léalo conmigo, es más. Al que oye mis palabras y no las guarda, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que os he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esta palabra, cuando tú la oyes y la rechazas, esta misma palabra te va a condenar en el día postrero.
Qué tremendo, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Y hay más todavía. Los incrédulos serán cegados por el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Usted no lo ve, pero por ahí anda. Es posible que por ahí esté en un rincón, escuchando. Y ojalá se pudiera convertir. Pero le tengo malas noticias, el diablo no se puede convertir. Para él no hay salvación ni en este siglo ni en el venidero. Está condenado eternamente y para siempre. ¿Sabe por qué? Porque él no es como nosotros. Él fue criado perfecto en el reino de los cielos. Y con voluntad se rebeló contra Dios. El libro de Ezequiel, si usted quiere conocer la creación del famoso diablo o Satanás o Luzbella o Luzbel, usted puede encontrarlo allí. 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice el verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Si me pasan un agua, se los agradezco. Se me resecó la garganta. En los cuales el Dios de este siglo, es decir, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, ¿qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio. Ese es el problema de muchos que oyen el evangelio pero siguen en oscuridad. No creen al evangelio. Y entonces Dios, el Dios de este siglo, los ciega. Le dijeron los fariseos a Jesús una vez: ¿estás diciendo esto a nosotros? Estaba hablando de los ciegos, ¿no? Espiritualmente, y estaba hablando también de los ciegos físicamente. ¿No estás diciendo que nosotros somos ciegos? Y entonces Jesús les dijo: porque decís que no son ciegos, entonces puedo decir que ustedes están ciegos. Si fuerais ciegos de verdad, es decir, si no vieran, entonces no tendrían pecado. Pero como decís que ven, vuestro pecado, ¿qué dice? Permanece. Así que cuidado. No vaya a ser que nos diga el Señor lo mismo que a los fariseos. Son cegados por el Dios de este siglo. Y por último, hermanos, los incrédulos sufrirán el castigo eterno. Vamos a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Dicen que el libro de Apocalipsis no lo leen porque luego tienen pesadillas. Ojalá todos tuvieran pesadillas para que se convirtieran. ¿Sí? Sí, porque de alguna manera tienen que hacer algo el Señor. Que se conviertan, aunque sea que el Señor les ponga pesadillas toda la noche. Digo, a los incrédulos, usted no. Usted no, usted ya creyó. Ahora, si no ha creído, pues sí, que le ponga. Gloria al Señor. Apocalipsis 21:8. ¿Qué dice? Se lo voy a leer otra vez para que usted lo oiga bien, porque aquí con el micrófono se oye mejor y que nos lo oigan allí en los de Facebook, porque allá tenemos otra congregación que lo va a oír hoy, lo va a oír, si no hoy, mañana, y si no pasado mañana. Cuando usted vea eso, no solo le ponga like, pero póngale compartir, para que sus parientes lo vean, para que sus primos, sus compadres, si todavía los tienen, pues lo lean y sepan que los incrédulos sufrirán el castigo eterno.
No es como los católicos dicen, que van a estar un rato en el purgatorio y luego van a salir de allí y se van a ir al cielo. No, no. Se van a ir al castigo eterno. ¿Qué quiere decir eterno? Que no tiene fin. Amén. Dice la palabra del Señor, donde el gusano no muere. Si a usted le gustan los gusanos, ahí va a tener gusanos por montones. Y le van a estar picando. Va a tener pesadillas. Pero los que no creyeron, usted no. ¿Qué dice? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Cómo se llama esta muerte? La muerte segunda. Así que, hermanos, este es el destino final de los que no creen. Y la buena noticia es que bienaventurado el varón que no anda en camino de malos, ni se sienta en silla de escarnecedores, de burladores, sino que en su ley está su delicia, en la ley del Señor, y en ella medita de día y de noche, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Aquí los árboles se quedan pelones, todo el invierno. Pero el árbol que está plantado junto a corrientes de agua no queda pelón. Ese está siempre. Tira una hoja y sale otra. ¿Ah? Da fruto y viene otro fruto, su tiempo. Alaban a Dios, hermanos. Y además dice, y todo lo que hace, todo lo que hace, hermanos, prosperará. Pero luego las malas noticias, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Usted conoce el tamo? Aquí no lo conocen los muchachos. ¿Ah? Pero el tamo, cuando nosotros agarramos el maíz y lo aventamos, sale todo el tamo. Se lo lleva el viento, la basurita. Ese es el tamo que arrebata el viento y solo cae el puro grano. Ese es el tamo que arrebata el viento. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en la congregación de los justos. Amén. No se levantarán los malos en la congregación de los justos. Así que cada uno de nosotros, hermanos, cuidémonos de la incredulidad. Y para que no haya incredulidad, hermanos, entonces hay que llenarnos de la palabra de Dios. Entre más usted escuche la palabra de Dios, entre más usted la lea, entre más usted la estudie, entre más la reflexione, entre más la medite, usted es el beneficiado. La iglesia de Cristo debe beneficiarse con las promesas de Dios, con los buenos ejemplos en la Escritura. Porque, hermanos, la Biblia no esconde nada. ¿Por qué cree que está la historia de Nabucodonosor, que Dios lo convirtió en una bestia humana? ¿Por qué? Para que nosotros no seamos igual que él, orgullosos, petulantes, soberbios, porque Dios puede convertir a cualquiera en una bestia humana. Le quita el entendimiento y lo manda al monte a comer hierba como buey. Así le pasó a ese rey. Entonces, hermanos, no seamos incrédulos, sino creyentes. No seamos incrédulos, sino creyentes. Tú puedes ser un creyente ferviente en la palabra de Dios. Recuerda que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Pero si a pesar de oír la palabra de Dios, la gente no cree y decide continuar no creyendo,
su vida en esta tierra será de condenación, y después de la muerte sufrirá las consecuencias de no creer el mensaje de salvación y esperanza que Cristo ofrece a todos los que creen. El consejo: deja que el Espíritu de Dios toque tu corazón. Amén. Toque tu corazón. Y si tienes un poquito de problema con creer, dice: ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Y termino con una ilustración. Había un noble. Un noble es una persona acaudalada que tiene mucho dinero, muy rica, que hizo un anuncio y dijo que iba a pagar la deuda de todos aquellos que llegaran a su casa de 8 a 12 del día. Ese fue el anuncio que puso. ¿Y sabe qué? No llegó ni uno. Y por allá como a las 2:30 llegó uno, medio incrédulo, pero llegó. Y le dijo: ¿es cierto que usted puede pagar las deudas de nosotros? Y le dijo: sí, estás llegando un poco tarde, pero te la voy a valer. Y dijo: ¿cuánto debes? Y le dijo: tanto. Y agarró la chequera y le hizo un cheque por la cantidad que debía. Y ya se iba a ir el hombre rico. Y en eso que entra otro que le dio por creer, o quizás estaba demasiado necesitado. Digo: pues voy a ver por si acaso. Y le dijo: señor, también a mí me puede pagar mi deuda. Sí, ¿cuánto debes? Tanto. Y le extendió sus 2 cheques. A cada uno le extendió su cheque. Y luego se salen los muchachos, los señores, con sus cheques. Y ya afuera había una fila grande. Había una fila grande y se empezaron a burlar. ¡Ya ven! ¿Para qué vinieron? ¡Puro cuento! Pero no, levantaron sus cheques. Miren, aquí está. Y entonces, qué lamento de aquellos que no creyeron. Por no creer, se quedaron con sus deudas. Y los pecadores, por no creer, se quedan sin que Dios les perdone sus pecados. Porque no creen que Cristo pagó la deuda en la cruz del Calvario. ¿Usted ya creyó? Porque si no ha creído, en esta noche crea, hermano. La deuda de nuestros pecados ha sido pagada. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya usted conoce, ya hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres que creyeron y fueron victoriosos, como por ejemplo David. ¿Quién daba un peso por David? Ni un centavo daban por David. Sus hermanos mismos le dijeron: ¿qué estás haciendo aquí, muchacho? Vete a cuidar las borregas. Ellos eran soldados, entrenados en la batalla, pero a ver si se enfrentaban a Goliat. No, ya estaban de lejecitos. No, hombre, mejor aquí corrió que aquí quedó. Llega el muchacho y dice: yo voy a pelear con Goliat, yo lo voy a vencer. Y nadie creía. Bueno, ni el rey creía, el rey menos. Pero al fin se enfrentó al gigante. ¿Y qué pasó? Lo venció. ¿Por qué? Porque creyó. Le dijo al gigante: tú vienes a mí con espada y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Ah? Y hoy mismo te voy a cortar la cabeza. Le ha de haber dado risa al gigante por un momento. Pero la piedrita que él llevaba iba con el poder de Dios, y exactamente a donde había un huequito en la frente.
qué tino. Pero no era el tino de David nomás, era el tino de Dios. Y miren, el gigante cayó. Y todos se echaron a correr, los enemigos. Y David corrió y con su misma espada le cortó la cabeza. Allí llevaba su trofeo. Todo esto lo hacen los creyentes en Cristo Jesús. Y pudiera decirles de más y más. Hombres de fe, porque la Biblia nos habla de los héroes de la fe. Pero no se habla de los incrédulos como los hombres de fe. Los beneficios son totalmente distintos. Las consecuencias de la incredulidad son fatales. Así que no seamos incrédulos, sino creyentes. Amén. Voy a invitarles que se pongan de pie. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo.